En esta segunda parte del video, jóvenes, quiero centrarme en la crítica filosófica que establece a los puntos que hemos visto a propósito de Hegel, el filósofo alemán Karl Marx o Carlos Marx. Lo primero que Marx cuestiona de Hegel es su visión de la filosofía, porque para Hegel la filosofía es un saber teórico absoluto de toda la realidad. Marx dice que la filosofía no es algo única y exclusivamente teórico. Y esto se prueba en su famosa frase: los filósofos solo han interpretado al mundo, cuando de lo que se trata es de transformarlo. ¿Qué quiere decir esta frase? Vamos a verlo en la pizarra. Que la filosofía para Marx tiene dos aspectos. Por un lado, la filosofía es una teoría, eso es verdad, porque la filosofía o el filósofo quiere interpretar la realidad. Supongamos que uno de ustedes se pregunta: profesor, ¿por qué existe pobreza? Si lee a Marx, lee El Capital, se va a dar cuenta que la raíz de la pobreza para Marx es la propiedad privada. Entonces, la propiedad privada crea clases sociales. Quienes tienen el dinero o la propiedad privada serían los burgueses, y quienes no tienen la propiedad privada y por eso venden lo único que tienen, su fuerza de trabajo, son los proletarios. Entonces, un chico viene a San Marcos, estudia 5 años economía y comprende que la causa de las injusticias sociales es la propiedad privada. Marx diría que en ese punto está en una fase de interpretación de la realidad. Ya interpretó correctamente la realidad. Ahora, ¿qué se espera? Que esa interpretación conduzca a una praxis social, a un cambio de la sociedad, lo que Marx llama revolución. Aniquilar la propiedad privada, es decir, insertarnos en el comunismo. Por eso, buenos ejemplos de marxistas son Lenin, que interpretó la sociedad rusa y luego la transformó. Es también Mao Zedong, que interpretó la sociedad china y la transformó. Es también el Che Guevara y Fidel Castro, interpretaron la sociedad cubana y la transformaron. O sea, un filósofo para Marx no es aquel que solamente se queda contemplando la realidad y viendo los problemas, sino que identifica la causa y luego cambia la realidad. Por eso Marx se burlaba un poco de Hegel al decir lo siguiente: los alemanes piensan en la revolución, los franceses la hacen. O sea, dando cuenta del carácter práctico también de la filosofía. Sin lugar a dudas, esta es una crítica a las tesis de Hegel. Entonces, para redondear esa idea, debemos decir que la filosofía es teoría, pero también una praxis, porque el filósofo debe transformar la realidad, no solamente interpretar. Quizás por eso un marxista en sentido estricto no es alguien que se quede en la universidad dando clases de marxismo. Él quiere emprender la lucha armada. Marx es muy claro en ese sentido, ¿no? La filosofía tiene que transformar la realidad y hacer una revolución. Sin embargo, Marx también critica la ontología de Hegel. Vimos que Hegel era idealista. ¿Qué era el idealismo? Considerar que primero es la idea y luego la materia. Por el contrario, Marx es materialista. Piensa que primero es la materia y luego la idea. Entonces, vamos a poner acá materialismo. Considera que primero es la materia y luego la idea. Ahora, quiero que entiendan muy bien este punto, porque algo bien fácil para criticar a un filósofo es tergiversarlo y hacer que diga cosas que no tienen mucho sentido. Por ejemplo, hay una tergiversación de Marx y del materialismo que se expresa en un famoso chiste, digamos, popular. Conversa un médico que se especializa en operar cerebros y un astronauta. El médico es creyente y el astronauta es ateo. El astronauta le dice en tono jocoso al médico: yo he viajado al espacio exterior, pero nunca he visto a ningún ángel ni a tu Dios por ningún lado del universo. Y el médico creyente le dice: bueno, yo he operado muchos cerebros y nunca he visto un pensamiento. Este chiste se suele decir para criticar a los supuestos materialistas que dicen que solamente existe la materia. La pregunta es: ¿un materialista dice que solo existe la materia? No dice eso. Lo que dice un materialista en sentido estricto es: solo existe la materia o todo es manifestación de la materia. Lo que te diría un materialista como Marx sería: ¿puede existir un pensamiento sin la base material del cerebro? O sea, el pensamiento tiene una base material. O sea, no quiere decir que solamente existen cosas materiales. Además, eso es algo absurdo, ¿no? Creer que solamente existen cosas materiales. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Claro, si ustedes me preguntan:
Profesor, ¿y por qué se llama materialismo dialéctico? Se llama materialismo dialéctico porque si bien Marx critica la ontología de Hegel, su idealismo toma su método de la dialéctica, o sea, la materia tiene un movimiento dialéctico de tesis, antítesis y síntesis. Profesor, tengo una nueva pregunta, pero en la separata también hablan de materialismo histórico. Sencillo, el materialismo histórico es aplicar el materialismo dialéctico al estudio de la historia y de la sociedad. Por eso se llama materialismo histórico. O sea, cuando tú como marxista estudias la sociedad, vas a las facultades sociales, eres un sociólogo, pero tu método es el materialismo, se te llama materialista histórico. Y la principal ley del materialismo histórico es que la estructura económica determina la superestructura. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Vamos a verlo en un cuadro. Antes de pasar al cuadro, quería decirles que para Marx, como bien señala su separata, el trabajo es algo importante en el hombre. Porque cuando el hombre trabaja, se inserta en una red de relaciones sociales de producción. Si yo trabajo en una empresa, o soy un obrero, o soy un ingeniero, o soy el dueño de la empresa. Eso es una relación social. Y lo que va a decir Marx es que el lugar que ocupes en la producción va a determinar tu manera de pensar. La estructura económica va a determinar la superestructura económica. ¿Pero qué es la estructura y la superestructura, profesor? Eso precisamente lo vamos a ver en la pizarra. Marx dice que la estructura económica son las relaciones sociales de producción. Y que la superestructura son las formas de pensar. En buen cristiano podríamos decir que la estructura es la economía y que la superestructura es la ideología. Aunque en su separata también les han puesto que la superestructura es la conciencia social y que la estructura es el ser social. ¿Qué está diciendo Marx? Que la estructura económica determina la superestructura ideológica. ¿Pero qué quiere decir eso, profesor? Me lo he explicado técnicamente, pero quisiera un ejemplo para relacionarme con esta teoría marxista. A ver, además fue estudiado en una tesis de antropología de San Marcos, el famoso muro de la vergüenza. El muro de la vergüenza es un muro que se encuentra entre los distritos de Surco, La Molina y Pamplona Alta, que es Villa María con San Juan del Lurigancho. Es un muro que en buen cristiano separa pobres de ricos, aunque las personas de La Molina dicen que lo hicieron porque estaban invadiendo su terreno y que lo hacen por seguridad y más, ¿no? A ver, supongamos que es interesante el ejemplo porque es un mismo cerro que tiene un muro y en una parte están los burgueses, podríamos decir en jerga marxista, y en la otra parte están los proletariados, quienes no tienen propiedad privada, los burgueses sí la tienen. Supongamos que nos hacemos amigos de una persona de cada parte del cerro, de La Molina y de Pamplona Alta. Si yo le pregunto a un chico de La Molina si está a favor o en contra de la propiedad privada, ¿qué probablemente me diga él? Quizás esta persona, diría Marx, me va a decir: mi papá me ha podido enviar a estudiar al extranjero porque tiene una fábrica, por eso tengo dinero, por eso me compró un carro como regalo cuando terminé mi universidad. Entonces, Eleazar, después de pensar mi respuesta, creo que yo estoy a favor de la propiedad privada. Y luego le preguntamos: ¿tú estás a favor del capitalismo o del comunismo? Va a recordar sus clases de historia y va a ver que el capitalismo defiende la propiedad privada y va a decir: yo estoy contento con el capitalismo. Luego le preguntamos a este chico de Pamplona Alta: ¿tú estás a favor de la propiedad privada o en contra? Y él va a recordar: cuando era niño no veía a mi papá precisamente porque tenía 2 trabajos, era obrero. Así que, Eleazar, yo estoy en contra de la propiedad privada. ¿Tú eres capitalista o comunista? Soy comunista porque el comunista abole la propiedad privada. Luego les pregunto yo a ustedes: ¿por qué un chico de La Molina y de Pamplona Alta piensan de manera diferente? La respuesta de Marx sería porque ocupan lugares diferentes en la estructura de producción. Es más, ¿quién es más probable que cree en Dios? El proletariado. Por eso Marx dice que la religión es el opio del pueblo, porque como el proletario no puede ser feliz acá, va a querer ser feliz en algún lado.
y por eso suele creer en un paraíso donde ese valle de lágrimas en el cual vivió, que es la tierra, va a ser abolido, ¿no? Entonces creo que este es un ejemplo pertinente para que ustedes entiendan esta teoría de la estructura y la superestructura. Otra cosa, jóvenes, bastante importante de Marx, que no está en su separata, pero es como un extra point de este curso o de esta clase, en todo caso, sería ¿cuál es la filosofía de la historia para Marx? Que además fue una pregunta de examen de admisión y por eso quiero recordar esto. Para Marx, el motor de la historia no es la libertad, como diría Hegel, sino es la lucha de clases. Vamos a poner acá. El motor de la historia es la lucha de clases. Porque yo tengo, por ejemplo, en el esclavismo, dos clases que luchan, amo y esclavo. En el feudalismo tengo al señor feudal y al siervo. En el capitalismo tengo a la burguesía y al proletariado. En el comunismo, ¿qué clases sociales tendré? Ninguna, porque como no hay propiedad privada, en efecto, no hay clases sociales. Para esta tercera parte del video, jóvenes, vamos a ver la filosofía de Augusto Comte. ¿Qué deben saber de Augusto Comte? Lo primero y más elemental es que es fundador del positivismo. ¿Qué es el positivismo, profesor? Cuando ustedes vean una corriente filosófica, por ejemplo, racionalismo, quítenle ismo, que es un prefijo que nos viene del griego que quiere decir corriente de pensamiento. Racionalismo, quítenle ismo, ¿qué queda? Razón. El racionalismo es la corriente filosófica que considera que la razón es fundamental en el proceso de elaborar ideas. Idealismo, quítenle ismo, ¿qué queda? Idea. El idealismo considera que la idea es lo fundamental. Entonces, si ustedes ven positivismo y quitan ismo, queda lo positivo. Para Comte, lo positivo es lo dado en la experiencia, los hechos. Y por ello no es casualidad que para Comte el modelo de saber sea aquel que verifique empíricamente lo que dicen las ciencias. Y es interesante porque mientras Marx veía el desarrollo de la ciencia, veía las empresas y veía la explotación, Comte, por el contrario, admiraba mucho la ciencia, a tal punto que considera que la ciencia es el modelo de saber, ¿no? Eso es el positivismo. Lo interesante de Augusto Comte es que antes de llegar a la ciencia, dice Comte, el espíritu humano ha pasado por dos etapas previas. Y eso es lo que se conoce como la ley de los tres estadios. ¿Cuáles son estos tres estadios? Teológico, metafísico y científico.